Creo que es de las decisiones que me han tenido más contenta en los últimos tiempos, haber empezado a revisar, a discutir más a fondo, un poco más en detalle, la Odisea, ¿sí? Yo me imagino que aquí, por el tipo de público que hay, todo el mundo la ha leído. Creo que más bien sería la excepción es el que no la ha leído, no sé, me imagino, ¿no? Entonces, como comentábamos hace rato antes que empezara con Mario, profesor de la ULA, que cada vez que uno lee la Odisea descubre algo distinto, es un viaje diferente. Cada vez que uno revisa un canto, bueno, dice, y esto no lo vi la vez anterior, esto no me di cuenta, pero no por una cuestión de intelectualidad, sino es todo lo que te mueve de verdad también desde la emoción, ese viaje, ¿no? El viaje de Odiseo para llegar a Ítaca y que se ha ido convirtiendo dentro de todo lo que se ha escrito, pues también en el viaje de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo llegamos a nuestra propia Ítaca y cuáles son las aventuras que cada uno de nosotros, los monstruos, todo lo que vamos confrontando en el camino. Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes lo que preparé para el día de hoy. Quiero empezar con un epígrafe, una frase de Carlos García Gual, que es un español experto en mitología, experto en todo lo que es la cultura griega. Tiene infinidad de libros, se los recomiendo si no lo conocen. Y él tiene una frase que dice: el mundo de la Odisea es fundamentalmente el mundo de la memoria. El hombre es su memoria. Hasta donde sabemos, los Homeros u Homero fue el primero en escribir en lo que respecta, por supuesto, a nuestra cultura occidental, el primer poeta, el más antiguo, dejándonos dos obras que no pasarían al olvido, tema que nos ocupa hoy en este 15º encuentro de Borges. El primer poema es el que nos habla de la guerra de Troya, considerado el poema épico griego más antiguo de la literatura occidental. Desconocemos si Homero imaginó que pasaría a la inmortalidad junto con sus personajes, si lo pretendía, pero aquí nos encontramos recordándolo, ya que él, a través de esa hermosa manera de narrar, logró ser inmortal. La memoria tiene a su gran compañero el olvido. No sé si es solo casualidad que memoria esté precedida por un artículo femenino, la, y olvido por un artículo masculino, el. Por esto que suelen decir acerca de las mujeres, que tenemos memoria histórica, cuando de hacer reclamos se trata, y acerca de los hombres, que todo se les olvida, no recuerdan, al ser interpelados por un reclamo femenino. Lo que sí es cierto es que una vez más lo femenino y lo masculino se entrelazan, se acompañan en una interrelación compleja y ambivalente, por decirlo menos. Homero nos habla de una guerra que se origina por una equivocación en un festejo. Se celebraba un matrimonio, una unión, la de Tetis y Peleo, y tratando de evitar que algo saliera mal, que es lo que todos los organizadores, los planificadores de bodas desean, ¿verdad? Que nada salga mal, que todo salga perfecto, terminó saliendo mal. Ya que no invitar a alguien, dejarlo fuera de la lista, es un olvido imperdonable, que se puede pagar muy caro, sea un olvido consciente o inconsciente, cuando él o la no convocada tiene mucho peso. Y en este caso, no invitaron a Eris, a esta diosa, y bueno, después de ahí desembocó todo lo que sabemos que pasó y originó la guerra de Troya, que no es el tema hoy. En su segundo poema nos cuenta del regreso de los héroes griegos, que fueron los que resultaron vencedores, el regreso a sus hogares, a sus reinados, a sus familias, de las que estuvieron alejados muchos años, sin saber quizá si algunos fueron olvidados,
porque la distancia prolongada, y más aún si es por una guerra, puede ser suelo fértil para que los recuerdos comiencen a desvanecerse debido a que la ausencia va haciendo aguas y no sabemos si los que esperan han bebido de la llamada agua del Leto o del Eteo, del río del olvido. Esta pareja tiene, por supuesto, su lugar en la mitología griega, Mnemosine y Leteo, es decir, memoria y olvido. Ella, Mnemosine, hija del Titán Urano, el cielo, y Gaia, la tierra. Pausanias sostenía que las musas eran tres en un principio: Melete, que traducido a nuestro idioma es práctica, Aoide, que es canto, y Neme, que es memoria. Y que estas son las musas mayores, hijas de Urano. Y las musas menores son las hijas de Zeus, que son las 9 musas que conocemos, de Zeus con Mnemosine. La versión que más fuerza ha cobrado es esta. Zeus como padre, quien estuvo 9 noches con ella, con Mnemosine, entrando, esto que voy a leer es textual de lo que nos dice Hesíodo en su Teogonía. Entrando a su sagrado lecho, lejos de los inmortales, y al cabo de un año, y las estaciones se completaron a medida que los meses menguaban. Y muchos días se cumplieron. Dio a luz 9 hijas, todas de una sola mente, cuyos corazones están puestos en la canción y su espíritu libre de preocupaciones, a poca distancia del pico más alto del nevado Olimpo, en pie ella. Esto con respecto a Mnemosine. Leteo era el río del inframundo, el río del olvido. Dicen que la sombra de los muertos bebía de sus aguas para olvidar. Y que su madre era justamente Eris la discordia, la que no invitaron a esa fiestecita. Si bien la Odisea oscila en un constante recordatorio entre las vicisitudes que vivió Odiseo y los momentos placenteros hasta llegar a Ítaca, en los cantos existen pasajes específicos que señalaré. No se asusten que no voy a hablar de los 24 cantos. En el canto 1 de la Odisea, ya Homero asoma el tema del olvido cuando Atenea intercede ante su padre para que Calipso deje marchar a Odiseo y pueda llegar a su hogar. Y acá Zeus le responde: hija mía, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo voy a olvidar a Odiseo si no hay en la tierra hombre más capaz ni más generoso en sus ofrendas a los dioses inmortales que habitan el cielo? En su respuesta, Zeus resalta lo que para los dioses es algo vital, es lo que los mantiene vivos, que los humanos los recordemos. Hay además una bidireccionalidad. Odiseo no nos olvida y por ello es generoso en ofrendas. En consecuencia, Zeus tampoco lo olvida. A medida que leemos los cantos, vamos percatándonos cómo se repiten las ofrendas, sacrificios, súplicas que el héroe hace a los dioses para que le permitan volver a Ítaca, si es esa la voluntad de ellos, por supuesto. ¿Acaso no es en situaciones de peligro, desamparo, desesperanza, soledad, cuando más se elevan plegarias a los dioses buscando protección y auxilio? ¿No es cuando más los recordamos? Ítalo Calvino, en su artículo Las Odiseas en la Odisea, nos dice: es cierto que también él arrastra a su público a un mítico de sueños, pero ese mundo se convierte en la imagen especular del mundo en que vivimos, donde dominan necesidad y angustia, terror y dolor, y donde el hombre está inmerso sin posibilidad de escape. Ante este panorama, no es extraño que Odiseo fuese generoso en ofrendas, además de ser algo propio de los griegos. En el canto 3, Néstor le dice a Telémaco: me has traído a la memoria una época de grandes pesares. Pesar es un oneroso recuerdo, nos dice José Antonio Marina en el Diccionario de los Sentimientos. Y por oneroso, en ocasiones, ese peso llega a deprimirnos. Acá la memoria, muy a nuestro pesar, es eficiente, no nos abandona. El fenotipo de una persona también hace que la memoria recuerde a un ser, y es lo que en el canto 4 vemos cuando Helena le dice a su marido Menelao lo siguiente: no sé si acierto o me equivoco, pero debo decir lo que pienso. Jamás he visto hombre o mujer tan parecido a nadie
como este joven a Telémaco, a quien Ulises dejó siendo un niño recién nacido. Por otro lado, cuando se nos hace insoportable, intolerable la tristeza, está el recurso de recurrir al farmacón, a los medicamentos. Como hizo Helena cuando les da a beber una hierba mezclada con vino que borraba las preocupaciones, los pesares y el mal humor. Es decir, adiós a la depresión. En la Odisea dice lo siguiente: quien bebe el vino con esa droga no vierte una sola lágrima el resto del día, ni aunque su padre y su madre caigan muertos o vea descuartizar ante sus ojos a un hijo o un hermano. Es una imagen de horror, pero que también sabemos cuando los pacientes nos dicen, una paciente justamente esta semana me decía, que yo prefiero como no seguir viviendo, que me sigan dando los medicamentos, porque es que no siento absolutamente nada. Sabemos que a muchas personas ante un duelo le prescriben el antidepresivo y ansiolítico y el duelo se esconde, queda guardado en un rincón de la psique. Por otro lado, Menelao erige un túmulo en memoria de Agamenón, su hermano, y dice, para que su nombre perdurara para siempre. Ya que deseamos vivir en el recuerdo de nuestros seres queridos ante la imposibilidad de la inmortalidad física, y los vivos también desean retenernos de alguna manera. Este canto 4, con el que termina la llamada telemaquia, la Odisea nos enseña acerca de momentos o situaciones claves en la vida, como el reconocimiento gracias a la genética, el no ser olvidado a pesar de que estemos muertos porque habrá un lugar que llevará nuestro nombre, y que se puede huir también de la depresión, aún sabiendo que no es lo recomendable para la psique, sedar y adormecer las emociones. Atenea, la protectora de Odiseo, vuelve a reclamar en el canto 5 que se han olvidado de su protegido, ahora los hombres, sus súbditos, a quien trataba como un padre. Zeus le reprocha que ella fue quien lo envió a la isla de Calipso, en cuya isla Odiseo muere de añoranza y con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué nos está diciendo Homero? Que Odiseo está embargado por la tristeza que surge cuando recuerda a su esposa Penélope, a su hijo, a su padre, a sus tierras. Porque la lejanía de los seres y lugares queridos provoca un sentimiento negativo, acompañado de deseos de regresar junto a ellos. Esto último nos lo dice José Antonio Marina del diccionario que ya les mencioné. Además, cuanto mejores y mayor la felicidad hayan proporcionado, mayor añoranza y mayor deseo de regresar a esos tiempos, que sabemos no serán los mismos, pero nos hacemos la ilusión. El canto 5 finaliza con Atenea vertiendo un dulce sueño sobre sus ojos para que olvidara sus pesares, que a veces también nos encontramos con cuando estamos pasando por situaciones de depresión, deseamos dormir y no despertar. En el canto 8, el rey Alcinoo le dice a su esposa, yo mismo le regalaré esta exquisita copa de oro para que se acuerde de mí el resto de su vida, siempre que haga libaciones a Zeus o a cualquiera de los dioses. Regalos que también damos a veces para no ser olvidados. Finaliza recordando que el rey, que el padre decía que Poseidón se enfadaba con los feacios porque escoltaban a viajeros y que un día hundiría uno de sus barcos y enterrarían su ciudad debajo de una montaña muy alta. Y a pesar de que recordaba las palabras de su padre, hizo caso omiso de ellas cuando mandó a que llevaran a Odiseo a Ítaca. En el canto 9 nos regala el inicio de las aventuras que vivió Odiseo los 3 años que navegó antes de llegar a la isla de Calipso. Le dice al rey de los feacios su nombre. Acá aparece el tema de la identidad. Soy Odiseo, le dice al rey. Para más adelante en el mismo canto contarnos que dice al cíclope que se llama Nadie, es decir, pierde su identidad. ¿Cuáles razones nos llevan a olvidar nuestro nombre, a desconocernos? Cuando hacemos una historia clínica nos aseguramos de evaluar si la persona está ubicada en tiempo, espacio y persona, sabiendo que es más complicada la situación del paciente si no sabe quién es. Arriban al país de los lotófagos, que se alimentan de una especie de flor. A los hombres que Odiseo envía a explorar
¿Cómo era la gente de ese lugar? Los lotófagos no les hicieron daño y les dieron a probar el loto y dejaban de añorar su casa y ni siquiera querían volver para contar lo sucedido. Odiseo cuenta que sus marineros querían quedarse a comer el loto junto a los lotófagos, sin pensar más en su regreso. No obstante, aunque lloraron con amargura, los obligué a volver a sus naves y mandé que los ataran debajo de los bancos. Esta descripción nos recuerda, nos trae a la memoria lo que sucede con las personas que son adictas a ciertas sustancias, cómo van dejando a medida que aumenta la tolerancia todo lo que conformaba su vida, es decir, la necesidad de consumir más cantidad. Van olvidando a las personas que aman, vemos el recurso que usa Odiseo de amarrarlos para llevárselos, y cómo la abstinencia en ellos los hace llorar con amargura. En las adicciones conocemos lo difícil y en ocasiones imposible que resulta apartarse de la misma, desintoxicarse, mantenerse en el periodo de abstinencia. Se pierde la fuerza de voluntad, el anhelo de tener metas, objetivos, la evasión impera, no querer enfrentar la vida real. Se desea olvidar todo lo que recuerde sufrimiento, traumas. Soñar es más dulce que la realidad. Unas líneas del poema de Tennyson nos dice: los devoradores del loto, el poema se llama Los devoradores del loto, dice: es mucho más dulce dormir en la playa, de la fatiga al remo, tregua, hermanos nautas, no vagaremos más. Abandonarlo todo es la dirección a la que conduce la adicción. Ahora bien, más allá de lo obvio, la pregunta es ¿por qué esta aventura con los lotófagos, que implica perder la memoria? Nos la cuenta Homero al inicio. Si hubiese vivido Odiseo todas las otras aventuras, experiencias con los cíclopes, Eolo, les tribones, Circe, las sirenas, Exila y Caribdis, las vacas de Helio, descender al inframundo, si todo esto lo hubiese vivido primero y después hubiese llegado a la isla de los lotófagos y hubiese consumido el loto, tendríamos otras posibles Odiseas. Una en la que no habría encontrado el regreso a Ítaca porque ya no recordaba a dónde quería llegar. Otra que los dioses, por esto del destino, lo hubieran hecho llegar a Ítaca y él llegar con la memoria vacía, sin nada que contar, sin reconocer su tierra. Una tercera, la Odisea, sería quizás la de Telémaco, buscando noticias de su padre y regresando a contar él lo poco o mucho que recabó durante su viaje, teniendo que aceptar que algún pretendiente desposara a su madre. Otra posibilidad que hubiera podido llegar a la isla de los Feacios, pero no recordar nada, y al oír al bardo de Módoco, no habría derramado una sola lágrima cuando estuviera contando lo que hizo Odiseo en la guerra de Troya. Los Feacios no hubieran sido víctimas del castigo por haberlo llevado a Ítaca, del castigo de Poseidón que les había advertido que les hundiría la nave, ya que no sabrían a dónde llevar a ese extranjero, y hasta ahí hubiese llegado el final de Odiseo. Imaginando que Calixto lo hubiera retenido, sabiendo por ser ella una diosa la identidad de Odiseo y usando la desmemoria del héroe para retenerlo, me pregunto, ¿querría retener a alguien que era un fantasma? Una sombra de un héroe que no recordaba que fue héroe, que gracias a él los griegos ganaron la guerra de Troya por su ingenio. Lo admiraría así sin memoria. Le hubiera convencido para que probara la ambrosía y néctar rojo que lo volvería inmortal y así vivir acompañada para siempre con alguien que por toda la eternidad estaría reiterativamente preguntando su origen. No sabemos lo que la soledad puede llevarnos a hacer. Y Calazo nos dice lo siguiente: jamás alguien fue tan solitaria como Calixto. Desde la entrada de su caverna contemplaba las olas violetas, sabiendo que los demás dioses no la buscaban. El tiempo le negaba a los huéspedes, porque si ustedes vuelven a leer la Odisea, no hay personaje que siento yo que le estremezca más a uno que el de Calixto con la soledad infinita en la que vive eternamente. Por ello, ¿cómo no retener a Odiseo, que por muchos años, acurrucado en la playa, le contaba la guerra de Troya? Con un palo dibujaba en la arena los campamentos y las posiciones. En cada ocasión cambiaba el relato o el modo de relatar.
Odiseo era su propio Aedo, en un lugar que tenía que serlo. Tenía que recordarse constantemente quién era, de dónde venía, qué había logrado y a dónde quería llegar. Calipso era su única espectadora, su único público, pero un público que no iba a poder mantener vivo el recuerdo cuando él muriera en esa isla, ya que nadie la visitaba, ya que la soledad de esta diosa encoge el alma, y no estaríamos hoy hablando quizás hoy de Odiseo. Hasta que un día nos cuenta Calipso lo siguiente. Calipso estaba a su lado, silenciosa, concentrada. Después una ola más fuerte borraba aquellos signos en la arena. En cierta ocasión, Calipso le dijo, mira, esto hace el mar. ¿Y al mar quieres confiarte? Después de ese día, Ulises ya no volvió con ella a la playa. Imagino el susto de Odiseo al oír a Calipso y hacer conciencia que cada ola que borraba esos signos también estaba borrando su historia. Empezaría a dudar si realmente lo vivió o estaba confabulando, que es otro de los mecanismos que usa la memoria cuando empieza a fallar. Lograría ser feliz Calipso teniendo a Odiseo para siempre, pero sin memoria. Por lo menos no le pasaría como a Eos, la diosa del amanecer, que le pide a Zeus la inmortalidad para Tritono, un príncipe de Troya, del cual se enamora, pero se le olvida pedirle la eterna juventud. Ítalo Calvino, en el texto que les mencioné anteriormente al respecto, dice, si después de haber superado tantas pruebas, soportado tantos reveses, aprendiendo tantas lecciones, Ulises se hubiera olvidado de todo, su pérdida habría sido mucho más grave. No extraer ninguna experiencia de todo lo que ha sufrido, ningún sentido de lo que ha vivido. Aunque no sea muy popular la frase de que en el sufrimiento es que se aprende, y más hoy día que nos venden el positivismo como el dulce fruto del loto moderno, para llegar a Ítaca, el regreso tiene que ser individualizado, pensado y recordado. El pasaje de los lotófagos es muy importante y significativo, porque el que se dé al principio nos regala la posibilidad de enterarnos de las experiencias restantes del héroe. Nos recuerda a nosotros los lectores que Odiseo no estaba interesado en olvidar, sino en el regreso, y por ello tampoco llega desprotegido a casa de la maga Circe, que le ofrecerá una poción. Por ello tampoco se amarrará, por ello también se amarrará para no ir detrás de las sirenas. Sabe que la abstención es lo que le va a permitir recordar, no olvidar llegar a su patria. Como dice Homero, olvidar su regreso. En ese mismo canto se topa Odiseo con el cíclope Polifemo, y cuando el segundo le pregunta cómo se llama, el Politropos, el de las 1000 argucias, las 1000 caras, el llamado héroe de la memoria por Jean-Pierre Bernat, le dice que se llama Nadie. ¿Por qué elige ese nombre? Cuando a medida que leemos los cantos, ellos nos van mostrando el proceso que vivió Odiseo, el que Jung ha llamado individuación, en el que forma parte del mismo perderse, dudar de la propia identidad para reconocerse al llegar a Ítaca, ya que no es para nada el mismo que partió cuando partió a la guerra de Troya. El epíteto de héroe de la memoria parece muy acertado, debido a que él nos fue contando todo el viaje personal que atravesó. Recuerda las tareas que debió pasar, cómo logró ir saliendo de cada situación de riesgo, salir ileso físicamente y sobrevivir, pero no ileso psíquicamente. No salir ileso psíquicamente es lo mejor que puede pasarnos si realmente deseamos transformación. Quedarnos con nosotros mismos, mirar para adentro, reflexionar e internalizar cada experiencia es lo que en ese bello lenguaje nos contó Homero sobre el héroe. Y es que la psique de Odiseo tenía a una muy buena compañera, una diosa de la cual no se habla en el poema, pero es esencial y está presente en cada argucia que trama, en lo astuto que es para encontrar la forma de evadir el peligro. Esa diosa es Metis, la primera esposa de Zeus, la sabiduría, la prudencia, la astucia, la del sabio consejo. La guerra de Troya la ganaron los griegos gracias a la Metis de Odiseo. Literalmente Metis significa muchos giros. Y en cada prueba que Odiseo enfrenta, encontrando soluciones mediante recursos inesperados, vemos a la diosa. En la curiosidad constante de Odiseo está ella presente. El héroe va adquiriendo mayor sabiduría. Me gusta pensar que por ser la madre de la diosa Atenea y esta ser la protectora de Odiseo,
madre al fin, para que a su hija le fuera más fácil el trabajo y le resultara bien las cosas, que era ayudar al héroe a llegar a su casa, decide habitar en la psique de Odiseo. El sabio consejo de la madre, la astucia de la hija, eran piezas seguras para que el héroe llegara a Ítaca y además que no olvidara la travesía para su propio reconocimiento o anagnórisis. Tenemos en la Odisea a los aedos, los bardos, que también nos recuerdan la importancia de la memoria. Sin ella, ¿cómo cantarían los viajes que fueron esculpiendo el alma del viajero para poder regresar? Sin la memoria, ¿cómo nosotros, 3000 años después, podríamos leer la Odisea, preguntarnos por nuestro propio viaje, nuestra Ítaca, confrontarnos con nuestros propios monstruos? Vemos cómo la Odisea es un caleidoscopio maravilloso, cientos de viajes distintos, las Odiseas en la Odisea, como nos dice Calvino. Odiseo estaba destinado a no ser olvidado, a permanecer en la memoria a través de los siglos. ¿Y cómo no iba a ser así, si nos basta con recordar que era nieto de Autólico, quien no era apreciado por los demás, ya que, abro comillas, sobrepasó a todos los hombres en ingenio para hacerse con lo que no era suyo y en juramentos falsos? Cuando el héroe nace, llega su abuelo a Ítaca, Autólico. La nodriza esperó discretamente que el viejo hubiera terminado de cenar. Luego, colocando al bebé sobre sus rodillas, le pidió que le diera nombre e insinuó que para el primer varón nacido sería adecuado algún nombre con significado por el que se ha rogado mucho. Autólico, al parecer, estaba de un humor sardónico, haciendo caso omiso de la insinuación de la nodriza, decidió darle al niño un nombre que celebrara su propia experiencia de vida. Y dice: como yo he suscitado el odio de muchos, que su nombre sea para recordarlo, Odiseo, que viene de la palabra griega odestistai, que significa estar enojado, víctima de la enemistad, el hijo del odio, el odiado. También recordemos que se dice que Autólico es hijo de Hermes, así que esa herencia por la línea materna le garantizaba la inmortalidad.